Hola, yo soy Mario Navarrete Niño, de nuevo con todas vosotras y vosotros, para terminar este ciclo que hemos empezado con otros 3 videos anteriores, hablando de las culturas precolombinas de Colombia. Existen muchas culturas, pero claro, en poco tiempo no podemos hacer una lección de arqueología, es de historia de Colombia. Hoy os quiero hablar de una cultura muy especial. Miradla. Se llama la cultura quimbaya. Miradlo. Particularidad, está sentado. ¿Qué quiere decir estar sentado? Solamente se sentaban las personas especiales, o sea, los jefes religiosos y los jefes políticos. Otro particular de esta cultura quimbaya, esto que lleva en el cuello este señor, se llama un poporo. El poporo era una vasija donde se metía la cal con un palito como este. Se metía en este recipiente más o menos como si fuera una pequeña botella, por así decirlo. Muy bellas en oro y muy famosas. Esto para meter la cal porque ellos consumían la coca. Paréntesis, la coca no es la cocaína, que es un derivado de la coca. La coca la usan desde hace más de 10.000 años en toda Latinoamérica y Centroamérica, naturalmente, y consumen este producto para que les dé un poco más de fuerza en el trabajo. La coca es una cosa y la cocaína es otra. Existe otra hierba fantástica y muy famosa que se llama el yagé. El yagé lo consumían sus máximos representantes religiosos para inspirarse en muchísimas ocasiones políticas o religiosas. Esta, como os lo he presentado siempre, este es el mapa el mapa mundi. Esto es América, aquí es Colombia. Bueno, el mapa de Colombia es este. Nosotros hemos tenido la oportunidad en estas charlas de hablar primero que todo de la cultura muisca, situada aquí en los Andes colombianos. Después hemos podido hablar de la cultura tumaco-latolita, aquí en el sur de Colombia. Estuvimos hablando también de la cultura San Agustín, aquí en medio de estas dos cordilleras, y en lo alto de la cordillera. Y hoy hablamos de la cultura quimbaya, que se encuentra entre la cordillera central y la cordillera occidental. Bueno, es una cultura que tiene más de 10.000 años, puede ser que aún sea más antigua. ¿De dónde proviene? Hay muchísimas tesis. Una de ellas es, por ejemplo, la del profesor Luis Duque Gómez, que él cree o creía que esta civilización es originaria de Mesoamérica, o sea, de Centroamérica, de estas grandes culturas de Centroamérica. ¿Por qué? Porque muchos de sus objetos de oro, como el que hemos visto ahora, muy famosos en casi todos los museos etnológicos más famosos del mundo,
se parecen a la cultura, a estas culturas de Centroamérica, de Mesoamérica. Existe otra teoría, que ellos, pareciéndose físicamente y habiendo vivido muy similar a los aborígenes del Amazonas, que ellos subieron hasta el Caribe y después descendieron, parece ser, ellos tienen una grande parecido, digámoslo así, con las culturas del Caribe, porque ellos eran muy, pero muy fuertes y tremendos, digámoslo así. Estaban divididos en unos 200 cacicazgos, o sea, pequeños grupos étnicos, pero era toda una familia, por así decir, con unas 200.000 personas. Se piensa porque cuando llegaron los españoles, ellos, los españoles, utilizaban los aborígenes primero para quitarles el oro y para que les indicara dónde estaba el oro, porque eso era lo único que pensaban los españoles. No era solamente llevarle la religión católica, era solamente esto, el oro. ¿Por qué? Porque en España nadie tenía oro, ni los reyes. Así que era detrás de este oro. Los cronistas que dicen más o menos cómo vivieron ellos, se puede pensar de que eran personas que venían de Europa del siglo XVI, o sea, de más del 1500, 1530, 1520, y que tenían una formación católica cerrada, donde existía la Santa Inquisición, donde existía un saco de creencias particulares en la religión católica, así que pensaban solamente y que no tenían una grandísima cultura como la que tuvieron, por ejemplo, en el Renacimiento los florentinos y los italianos. Bueno, entonces, claro, para un monje, eran casi todos monjes, ver estos indígenas en medio de la selva, desnudos con todo este oro y que hacían cosas un poco particulares, como por ejemplo, conservar los muertos de las batallas. Primero se los comían y después conservaban las cabezas de estos muertos en la parte superior de la entrada de sus casas. ¿Por qué? Porque les daba la categoría de fuerza. Bueno, entonces, claro, los cronistas cuando llegan y encuentran esto, piensan que sea una barbaridad, que sean todos diablos. Un papa, que se llama Paulo III, muy famoso porque, entre otras, tenía 4 hijos, no estaba casado, pero tenía 4 hijos, fue el que se encontró, digamos, ideológicamente con Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que era casado con una mujer católica española, pero como no le daba hijos, entonces decidió dejarla. Bueno, también fue el que impuso la Santa Inquisición en América Latina, bueno, y en todo el mundo, digámoslo así. Fue el que recibió tanto dinero para costear el grande trabajo de Michelangelo Buonarroti, que fue el Juicio Universal, las pinturas y todo eso. Grande enemigo de Martín Lutero, naturalmente, que fue ese monje católico que quiso protestar contra la Iglesia Católica por la corrupción. Bueno, Jorge Robledo se llamaba este señor muy pobre que vino de la Andalucía. Vino él también con Sebastián de Belalcázar hacia el Perú para hacer lo mismo que hicieron en toda América, o sea, buscar el oro
y conquistar tierras y piedras preciosas. Este señor Robledo fue mandado por Sebastián de Belalcázar para que encontrara estos pueblos, estas regiones que eran muy ricas. Llegó en este sector donde los indígenas, naturalmente, pensaban, como llegaban con caballos y perros, que no los tenían los indígenas, pensaban que eran descendientes de Dios. Y por eso los indígenas al inicio no les hicieron la guerra, pero no fue tan fácil para ellos. ¿Por qué? Porque les hicieron la guerra a los españoles. En cosa de casi 15 años, los españoles terminaron con más de 200.000 personas. ¿Cómo es posible que hubieran terminado con tanta gente? Muy fácil. Ellos eran pocos, eran unos 200 españoles con arcabuces, fusiles, digamos así, que disparaban fuego. Esto no lo conocían ni lo sabían los aborígenes. Y se aliaban con los enemigos de ellos. Así que encontraban en otros indígenas, en otros aborígenes que eran enemigos de los que ellos atacaban. Entonces, naturalmente, todos le hacían la guerra, entre los españoles a caballo y con sus perros y disparando y arcabuces, muy bien armados. Podemos decir que así se presentaban, y los indios, los aborígenes, desnudos y con algún palo para pelear. No fue fácil. Seguiremos en la próxima.